El jueves pasado, quienes vieron el programa, me habrán escuchado decir que lo que se estaba pregonando desde el gobierno respecto que había un empate técnico entre Massa y Insaurralde, y yo dije, es mentira. Massa, las encuestas lo daban entre 8 y 10% arriba. No fue así, fue el 6%, pero se derrumbó la mentira de los encuestadores empleados del gobierno como Julio Aurelio y demás. Bueno, simplemente que no fue mérito mío, sino que recibí al momento de empezar a grabar las encuestas de Jorge Jacobe y las comenté. Pero bueno, el resultado hoy está a la vista. Nos acompaña el señor Roberto Coria, que es secretario general del sindicato Guincheros y miembro directivo de FEMPINRA. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Hoy el movimiento de contenedores en el puerto de Buenos Aires y Exolgan bajó entre un 20, hay quienes dicen 25 al 30%. ¿Qué pasaría si se mantuvieran los guarismos de crecimiento, como lo llegamos a tener? Y no como ahora, que ese 30% de alguna manera permite que el puerto trabaje, no holgado, pero bastante bien. Mira, hay una gran preocupación en la clase trabajadora y hay una gran preocupación en todos los estamentos, porque uno cuando habla de puerto se fija la economía nacional. Yo escuchaba atentamente al doctor de Economía, donde hablaba del gran problema que mantiene el comercio exterior, las dificultades que tiene el comercio exterior. Y el fiel reflejo es el puerto, o los puertos, digamos. Podríamos hablar a nivel nacional, que el 80% de los puertos están con grandes problemas de estructura, están con grandes problemas de dragado, grandes problemas de inversiones. Y se nota con mayor profundidad en el puerto de Buenos Aires y Docksud. Nosotros que venimos de la actividad portuaria, y yo estoy del año 79, vimos pasar un montón de etapas y a veces pareciera ser que tenemos la mala costumbre de repetirla. Hoy, con todos estos errores económicos que se tomaron con respecto al comercio exterior, ha provocado de movimiento de TEUs, que en un momento, en el 2006, fue casi 2 millones de contenedores entre Puerto de Buenos Aires y Docksud. Hoy nos estamos llegando a 1.400.000 y no sabemos si a fin de año vamos a llegar a 1,5 millones de contenedores. No es que decimos que el TEUS es lo que maneja la economía, sino todo el valor agregado que trae. Primero, en las economías del país. Las economías regionales, evidentemente, están pasando un muy mal momento. El tema de la importación, que evidentemente uno está de acuerdo, mientras se pueda sustituir con productos nacionales, evidentemente tiene que haber una política, como en cualquier parte del mundo, de protección. Pero cuando no está organizado y lamentablemente se hace con fines recaudador, nos trae grandes problemas. Yo tuve un pequeño ejemplo nomás. Generalmente el sindicato guinchero arma unas gorras que dice el logotipo guinchero, porque el compañero le gusta sentirse identificado. No pueden entregarnos 1.500 gorras porque no tienen los hilos para hacer el bordado. Fíjate, eso tratarlo en una parte pequeña, como quien dice. Nos dice el que borda estos hilos, que tiene 300 muchachos parados, prácticamente lo tiene en la casa, sin goce de sueldo, eso no trasciende, y lo podemos trasladar a un montón de economía. Lo de Adidas hace poco fue un ejemplo, que te iban a parar a planta porque no tienen ni la goma ni el producto para inyectar las zapatillas. Roberto, Eso que falta de seriedad en la política. Te voy a contar algo que sería risueño si no fuera trágico. Vos sabés que el buque polar, el Irizar, está en reparación en Candanor. Y tenía que haber empezado a navegar en el mes de noviembre del año pasado para hacer las primeras, los primeros cambios de personal y llevar alimentación. La campaña antártica. Campaña antártica, exactamente. Bueno, está el Irizar sin terminar y todavía falta bastante. Estuve con el jefe del Estado Mayor de la Armada y le pregunté que había malestar por la falta de entrega. Me dijo, el problema no es de Tandanor,
El problema es que los insumos que tienen que ir a bordo del Irizar están hace meses en el puerto. Es decir, que el Ministerio de Defensa, para suplir la presencia del Irizar, tiene que salir a contratar, pagando millones de dólares, de un buque, de helicóptero, etcétera. Y lo nuestro está detenido en el puerto por aduana. Y esas son las cosas que cuesta entenderlas, ¿no? Como que si se trabajara a través de lugares totalmente distantes. Cuando vos nos preguntabas el movimiento de contenedores, el movimiento de TEUs, como se dice en lo nuestro, tiene todo un valor agregado en la actividad, que son fuentes de trabajo. Nosotros vemos con mucha preocupación esto, y a esto tenemos que sumarle que si no tenemos respuestas en el puerto de Buenos Aires y DOCSUD, porque en sí es... Sí, es prácticamente lo mismo. Es decir, por más que uno diga que tengan características, digamos, de concesión distinta, pero la infraestructura es lo mismo, nosotros vemos que no hay respuesta con respecto a las concesiones todavía. Algo que sabemos bien, que si no hay ampliación de concesiones no hay inversión, y si no hay inversión no hay trabajo. Ahora, Ricardo Sánchez de la CEPAL dijo que había que prepararse porque los barcos que iban a llegar a la región iban a estar en orden de los 12.000, 13.000 contenedores. Según un experto, Jesús González, dice que quizás no lleguen a esa cifra, sino que estarían acomodándose en 9.000 contenedores. De cualquier manera, 9.000 contenedores es toda una cifra cuando hace 10 años hablar de 3.000 contenedores batíamos el parche, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que si las inversiones que requiere para infraestructura, para dar satisfacción a ese movimiento, requiere de previsibilidad y tiempo. Si no tenés que las concesiones vencen y no tenés la renovación, lo más probable es que nadie invierta un mango. Y si no se invierte un mango, ¿a dónde van a ir a parar las cargas? Y a nuestros competidores naturales, Montevideo y Santos. Mira, hace poco, hará 20 días, entró de la línea Hamburg-Zug, en la Terminal 4, 7.500 TEUs, San Nicolás. Se está prácticamente en el límite. Siempre digo que hay una calidad del trabajador portuario en la República Argentina que se diferencia, se distingue, se atiende con mucho esfuerzo, pero resulta que lamentablemente eso tiene un límite, y ese límite va a ser que ante mayor demanda no estemos a la altura de las circunstancias, ni con el calado, ni con los muelles, y otro gran problema que son las maquinarias. Hoy un pórtico tarda un año en construirse. Vos lo podés necesitar hoy, pero vas a pedirlo o el año pasado o lo vas a tener que esperar un año. Entonces, nosotros vemos una falta de respuesta. Por eso, justamente con las organizaciones sindicales, vamos a hacer un encuentro, junto también con los compañeros del SUPA también, como para elevar el pedido que en el ministerio donde está el compañero Randazzo nos dé una respuesta, porque hay una terminal que se le acaba en 2 años la concesión, y las otras le faltan 5 años. Que se lo había logrado con gran esfuerzo 3 años más, porque si no ya hubiera estado fuera de juego. Exactamente. Entonces, por un lado tenemos la presión de los compañeros que nos dicen dónde está nuestro destino, porque el trabajo portuario es muy particular. Está bien, hay un nuevo jugador, como decimos nosotros, que va a ser Tecplata, pero no va a poder absorber todo el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires es un puerto emblemático, como en cualquier parte del mundo las grandes ciudades tienen su puerto. Buenos Aires también tendría que tener. Nos está faltando la respuesta que necesita la mayoría de los trabajadores para llevar tranquilidad a su casa. Más allá de los dirigentes, que somos circunstancias. Pero si nosotros vemos, y en este escenario también nos preocupa, si después de octubre no podemos llegar a tener una respuesta política con respecto a la concesión, creo que va a ser mucho más difícil todavía. Lo que vos decías de la gente, y me detengo un segundo en esto, el administrador, en una oportunidad que tuve con el administrador del puerto de Miami, nosotros tomamos a Estados Unidos como uno de los países de excelencia en cuanto a capacidad, eficacia, etcétera. Y decía, ustedes son más eficaces que nosotros, son más eficientes. Nosotros movemos tantos contenedores por hora y ustedes mueven tantos más. ¿Por qué? Las máquinas por sí solas
no hacen eficiente el trabajo. A alguien las maneja las máquinas, que son los trabajadores. Bueno, te aporto algo a lo que vos decías, ¿no? Y esperás cambios, porque esto, de alguna manera, este resultado electoral, tendría que, dice que no hay nada mejor que un buen susto para despertar un mamado. ¿A vos te parece que este susto despertará al mamado? Mira, digamos, con todo respeto, creo que tiene que haber cambios. Creo que es un llamado de atención. Es muy importante que el 70% de la población, porque podrán decir que es la primera minoría, pero un 70% de la población consideró de que hay un montón de temas que están sin resolver. Nosotros podemos hablar del punto de vista portuario, porque tenemos que decirlo, el punto de vista de servicios. Generamos a partir del año 2001, 2003, a partir del año 2003, mejoramiento en las libertades democráticas, mejoramiento en un montón de cosas. Pero en el tema de servicios, lamentablemente, sigue siendo una asignatura pendiente. Y es a través de los servicios donde el laburante se mueve. No hablemos de trenes porque tendríamos que tener 2 programas. No hablemos de puertos porque tendríamos que tener. Y en la parte de servicios, lamentablemente, tiene que haber cambios. Y en la política económica, porque la gente, este llamado de atención es porque la mujer, el hombre que va a comprar, sabe que hay inflación, que no son los números que nos dice el INDEC. Que cuando va a tomar un colectivo y no llega, sabe que lamentablemente no son los números que dice el gobierno. Y el tema de la inseguridad, siempre digo, la pagan los trabajadores. Es el que va a las 5 de la mañana a esperar el colectivo en la esquina. Y cuando vuelve a la noche lo afanan, o cuando se va lo afanan, y cuando lamentablemente si se va a comprar un cochecito tiene un problema que en estos últimos días fue tremendo, que es el que está pagando las consecuencias. Esto fue la respuesta de ese 70%. Después podemos analizar lo macroeconómico, lo micro, pero que hubo respuesta concreta a la inseguridad, a la inflación y a la falta de servicios que no están funcionando. Roberto, yo interpolando, ¿no es cierto? Hace 4 o 5 años atrás, 4 años creo que se hace, la gente en el puerto no quería trabajar las extras, porque lo que trabajaba extra se lo quedaba el gobierno. Es decir, ponía todo ese esfuerzo, pero el gobierno se quedaba con la guita. Si no hubiera ahora estos 600.000 controladores menos, y los obreros dicen no vamos a trabajar porque no vamos a trabajar, a poner nuestro esfuerzo para que el gobierno se lleve la plata, y me refiero al mínimo no imponible, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en este momento? Habría un colapso, pero fenomenal. Si vos recordás bien, hace 20 días hubo una movilización del gremio de camioneros, donde prácticamente ponía nuevamente sobre el debate el impuesto injusto, que es el impuesto a la 4ª categoría. Bueno, lo hicieron ustedes, FEPIENTA hizo un movimiento los también. Los trabajadores portuarios también hicieron una manifestación diciendo que nosotros podemos aportar, estamos de acuerdo que en cualquier parte del mundo aportamos, pero no de esa forma tan descabellada y con tan mala retribución. Porque creo que si el trabajador portuario ve que su impuesto da mejor seguridad, más educación, más salud, el trabajador portuario dice, mira, la verdad, yo pago, pero lamentablemente me chorean la plata y después cuando tengo que recibir un servicio prácticamente no lo tengo. Ahora, recibís aumento de sueldo por paritarias. Absolutamente. Se los queda directamente. Y el error es que no modifican la tabla. Porque yo sé que la ley tributaria es muy compleja, nosotros elegimos a todos los candidatos, porque tuvimos la oportunidad de hablarlo como CGT. Sea el candidato que sea, hay que discutir esta ley tributaria, este impuesto perverso que pega sobre los trabajadores. ¿Es impuesto al trabajo? Exactamente, es un impuesto al trabajo que tiene que modificarse. Mira, el puerto tiene por convenio colectivo a nivel, con todas las organizaciones, de trabajar las 24 horas del día, de lunes a lunes, salvo 1 de marzo, 25 de diciembre y 1 de enero. Los compañeros que tienen que trabajar el domingo, que generan el 100%, no quieren trabajar, porque les deteriora el bolsillo. Cambian de rango y automáticamente tienen que perder mucho más. Entonces todo el mundo anda con la cuentita. Si yo llegué a tantas horas, listo, no quiero trabajar más. Además, van a discutir paritarias. Entonces, la inflación es del 25, se trata de ir un poco arriba de la inflación para resguardarse para lo que viene. 27, 28, 29, 30, no importa. Ese aumento lo absorbió la 4ª categoría. Se lo que absorbió la 4ª categoría. Entonces, van a discutir
en vacío, porque el gobierno se queda con la guita. Bueno, por eso en la agenda, y estuvo bien el Frente Renovador, que tocó el tema de la cuarta categoría, que trabajadores y jubilados, porque instala el movimiento obrero, porque nosotros venimos bregando, somos coherentes con ese pedido donde decimos el tema del impuesto a las ganancias, la asignación familiar para todos los hijos de los trabajadores y el manejo que están haciendo discrecional de los fondos de las obras sociales son elementos clave que tienen que estar en la discusión y poder planteárselo porque son lo que necesita el trabajador. Después nosotros podemos seguir discutiendo la economía, podemos seguir discutiendo un montón de puntos de vista que le están haciendo bastante, perjudican bastante el país. Pero en la clase trabajadora esos tres elementos están ahí presentes. Y creo que la clase política tomó agenda de esto, porque eso mismo lo mencionaron. Se supone que en el nuevo Parlamento, que no va a ser como este, van a tener que llevar este debate. Y poder tener respuesta, porque no es llevar el debate. Nosotros hace rato que estamos diciendo que hace falta una política concreta de puertos. Es decir, que el país tiene que tener distribuido a nivel nación los puertos. No es que decir, uno tiene una provincia con una terminal de contenedores, tiene otra provincia porque lamentablemente se gastan un montón de guita y no se orientan la función que deben cumplir. Se debe discutir y se debe resolver. Un diputado no hace nada, pero muchos diputados que reemplacen a los aplaudidores y donde se exija el debate, porque yo no sé cómo va a quedar conformada finalmente, después de octubre, las cámaras, pero todo indica que pierden la mayoría absoluta. Ya ahora últimamente le costaba reunir la cantidad de votos, ganaban por un voto, por dos votos y nada más. Si todo esto cambia, hay muchas cosas que van a tener que reverse. Mi miedo es que hay 2 años para manejarse con decreto de necesidad y urgencia. Y sabemos que la Presidenta no es de dar un paso atrás, sino de apostar más, ir por más. Ese es mi miedo. Es una gran preocupación. Creo que si tomamos el ejemplo del año 2009, y evidentemente redoblaron, como decimos, la apuesta. Pero también creemos en la sensatez de los que nos gobiernan, porque tienen que tener esa sensatez, eso de ir por todo y todo chocó muy fuerte en la sociedad, que todos estos cambios, toda esta década ganada, que evidentemente, como dije, se ganaron derechos individuales, se ganaron un montón de cosas, pero la estructura del país sigue siendo precaria con respecto a los años que nos pasó. Este crecimiento, lamentablemente, lo despilfarramos. ¿Por qué? Vamos al área nuestra. Sigue estando en la misma política del año 90. La privatización de puertos no se ha modificado. El crecimiento que tendría que tener no se ha modificado. Si hablamos de las otras áreas, estamos viendo lo mismo. Las obras sociales funcionan y son lo que están prácticamente conteniendo a la gran cantidad de la población porque no funciona el sistema de salud. Ni hablemos de la educación. La educación es un gravísimo problema. El mejor ejemplo de la educación, y yo no soy partidario de Macri, es Macri cuando saluda a un adolescente de 17, 18 años, la falta de respeto que le hace a una persona, porque eso es un problema de educación. Porque a una persona que es elegida democráticamente y que te saluda, cualquier hijo educado o que el padre le enseñó los valores de educación, le tendría que dar la mano. Pero fue una grosería de parte, cosa de pendejo. No, pero eso son sinónimos de mala educación. Sí, este es el sinónimo de la sociedad que lamentablemente se está destruyendo. Roberto, nos quedan 2 minutos. Te voy a hacer una pregunta a nivel gremial general. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que se unan las 2 CGT? Mirá, yo no creo que sea antes de octubre, pero evidentemente hay contactos entre las 2 CGT. Hay contactos porque hay una necesidad, justamente con la gran preocupación de estos nuevos 2 años que queda, porque no hace falta que lo diga el movimiento obrero, que ya lo estaba pidiendo prácticamente, que se estaban cumpliendo ciclos y que se debería modificar. Creo que se están dando algunas reuniones, se están dando algunas comunicaciones. Algunos compañeros deberemos dar un paso al costado en una de esas, porque cuando se unen dos CGT, evidentemente los cargos no son para todos. Pero necesito una respuesta. El movimiento obrero es el protagonista de todos los cambios que se pueden llegar a venir. ¿Por qué? Porque son los laburantes los que pagan las consecuencias. Los errores de la política, los primeros que los pagamos somos los laburantes. Esto... Bueno, vos decías hace un momentito, transporte,
¿quién lo usa? El trabajador. La seguridad, ¿quién la más sufre? ¿Quién la padece? El trabajador, el que se va a primera hora y vuelve a última hora. El empresario, si tiene buena plata, va con coche blindado y con chofer. El otro no tiene cómo defenderse. No tenemos claro. Esa es la tercera realidad. Roberto, gracias por habernos acompañado. Yo espero que, como dije, ¿no? Que el susto sea profundo y que haga cambios en el gabinete, porque no se pueden pedir diferentes soluciones con la misma gente. Eso es una verdad. Gracias. Nos vamos hasta la semana que viene.